La impactante decisión atribuida al presidente del equipo, David Stearns, podría desatar una compensación astronómica y el mayor caos en la historia del mercado de las grandes ligas. Es imperativo analizar a fondo este escenario hipotético desde perspectivas tanto legales como económicas. El contrato que supuestamente ataba a Juan Soto con los Mets era de una magnitud sin precedentes, 15 años y un total de $765 millones. A diferencia del acuerdo de pago diferido de Shohei Ohtani, el diseño de este contrato era de pago por adelantado, con salarios anuales elevados desde el primer año. Shedar impuso una carga excepcionalmente pesada en el flujo de caja de los Mets, una presión financiera que se señala como la causa directa de este conflicto. Asumiendo que los Mets notificaran una rescisión unilateral a finales de la temporada 2026, cuando aún restarían 14 años de contrato, la suma pendiente ascendería a unos $710 millones. A menos que exista una cláusula específica de rescisión por conveniencia del club dentro del contrato, los acuerdos de las grandes ligas son totalmente garantizados. Esto obliga al equipo a pagar la totalidad de los salarios de los años restantes. Jonathan Keller, un reconocido abogado especialista en derecho deportivo en Estados Unidos, analizó la garantía mínima en caso de que el equipo ejecutara la rescisión. Su conclusión fue contundente. Si los Mets despiden a Soto y anulan el contrato, como mínimo, entre el 80% y el 100% de su salario restante debe ser garantizado. Si a esto le sumamos los intereses por demora, las penalizaciones contractuales y los costos legales derivados de una larga batalla judicial, Keller advierte que la cifra total podría superar los $800 millones, una suma que, en yen japonés, asciende a aproximadamente 1,26 billones. Shedar, cantidad equivale a cerca del 20% de la nómina anual total de los 30 equipos de la MLB combinados. Incluso con la sólida base financiera de los Mets, pagar tal monto en solitario resultaría extremadamente difícil. Sin embargo, se especula que la decisión prohibitiva del presidente Stearns se debió a una parálisis operativa mucho más grave que una simple contabilidad. El contrato de Soto representaba cerca del 23% de la nómina total del equipo para la temporada 2025. El resultado fue una severa restricción de fondos para reforzar el picheo, una de las áreas más vulnerables del equipo. El promedio de carreras limpias del equipo cayó al fondo de la liga, y analistas de ESPN llegaron a criticar públicamente el acuerdo con Soto, calificándolo como un lastre para la gestión del club. Podría ser que Stearns haya tomado lo que consideró una decisión racional: erradicar este legado negativo en aras de la reconstrucción futura del equipo. Pero anular el contrato no es el camino hacia la recuperación financiera. Es el inicio de un pantano legal y años de caos. La revista de negocios deportivos Forbes estima que la pérdida total, sumando los costos del litigio, las indemnizaciones y las pérdidas por la cancelación de patrocinios a largo plazo, podría inflarse hasta los $1,2 mil millones, lo que se traduce en cerca de 1,8 billones de yenes. Stearns no solo se enfrenta a un problema de cifras, asume también la responsabilidad moral de colapsar instantáneamente la cultura de cumplimiento contractual que ha sostenido la confianza en la franquicia. En el mercado de agentes libres, los Mets serían marcados con la etiqueta nefasta de equipo que rompe promesas, lo que haría que la adquisición de futuras superestrellas se volviera extremadamente difícil, si no imposible. Naturalmente, la persona que reaccionaría con más vehemencia ante esta traición sin precedentes sería el propio Juan Soto. Shedar,
En su rueda de prensa al firmar el contrato, Soto afirmó que no solo había venido a Nueva York por la victoria, sino para construir un futuro con el equipo que había depositado su confianza en su carrera. Para él, esta notificación de despido repentina no sería otra cosa que la máxima ofensa. El agente de Soto, Scott Boras, es conocido como el negociador más combativo del mercado de la MLB, y es impensable que se quede de brazos cruzados. Boras desplegaría una estrategia de dos frentes de inmediato. Presentar una demanda por despido sin causa justificada a través de la Asociación de Jugadores de la MLB y, simultáneamente, presentar una solicitud ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York. Podemos imaginar fácilmente a Boras emitiendo un comunicado a la prensa. Sus palabras serían duras y serenas, pero cargadas de intensa furia. Un contrato es un testimonio de confianza. Su anulación es la destrucción de esa confianza. Los Mets han cometido un error que pasará a la historia. Además, el propio Soto, en lugar de guardar silencio, enviaría un mensaje silencioso pero contundente a través de sus redes sociales. Una sola línea, publicada en su Instagram, resonaría por todo el deporte. El respeto no se compra, debe mantenerse. En apenas una hora, esta publicación acumularía 10 millones de me gusta, impulsando a los aficionados de todo Estados Unidos a un feroz ataque de crítica contra la directiva del equipo. Cheddar, el New York Times, ESPN, CBS Sports y otros medios principales dedicarían diariamente sus titulares a este escándalo. Un futuro donde se organicen manifestaciones frente al Citi Field exigiendo la renuncia del presidente Stearns no es en absoluto irreal. Si la anulación de un contrato de esta magnitud se hiciera realidad, sus efectos de onda no se limitarían a un solo club. El sistema contractual de las grandes ligas se estremecería hasta los cimientos. El acuerdo de negociación colectiva limita estrictamente los derechos de rescisión de los equipos para contratos a largo plazo, una restricción establecida históricamente para proteger a los jugadores después de los abusos cometidos por los propietarios en la década de 1990. La acción de los Mets invitaría a un enfrentamiento total con la MLBPA, con una alta probabilidad de que escalara a una disputa laboral que afectaría a toda la liga. Por otro lado, entre la élite empresarial, es decir, los propietarios, se compartiría una grave sensación de crisis sobre los límites del riesgo en los contratos a largo plazo. Especialmente ahora, cuando contratos flexibles de pago diferido como el de Shohei Ohtani están siendo vistos como un caso de éxito, la MLB podría impulsar fuertemente la introducción de modelos de contratos basados en la flexibilidad anual y el rendimiento en las próximas negociaciones laborales. El profesor Katsuhiro Miyamoto, economista de la Universidad de Kansai, señala que una situación como la del contrato de Soto sacude el mito contractual del deporte profesional. Argumenta que en el futuro se adoptará un modelo de evaluación compuesto que valore no solo la nómina total anual, sino también elementos complejos como el valor de marca, la capacidad de penetración económica y el efecto patrocinador. Esta crisis se convertiría en un catalizador para una revisión fundamental de la forma en que se estructuran los contratos a largo plazo. Esta situación crítica desencadenarían una cadena de pérdida de confianza entre aficionados y patrocinadores. Nueva York es la ciudad de las emociones. Vitorea a los ganadores, pero no tiene piedad con los traidores. Si Soto fuera despedido, el hashtag Justicia para Soto se convertiría en tendencia mundial en las redes sociales. La cuenta oficial del equipo sería inundada de condena,
y la franquicia podría perder seguidores a razón de 1 millón por día. Más grave aún sería la reacción de los patrocinadores. Los Mets tienen contratos de alto valor con múltiples marcas globales, incluidas empresas japonesas, que en 2025 buscarían renegociar o rescindir sus acuerdos, aduciendo falta de integridad ética. Shedar. Los patrocinadores de bienes de consumo y ropa, que son muy sensibles al sentimiento de los aficionados, reaccionarían inmediatamente deteniendo sus campañas publicitarias. Esto podría reducir los ingresos publicitarios de los Mets en más de $100 millones anuales. Es decir, la rescisión contractual, destinada a una reducción de costos de personal a corto plazo, provocaría una pérdida de ingresos y un daño de marca mucho mayor a largo plazo. Shedar, tras la rescisión, también capturaría la atención mundial. Hay principalmente 3 opciones. La primera es la lucha legal a ultranza junto a su agente Boras para obtener una compensación gigantesca de los Mets. Dado el orgullo de Soto y la estrategia de Boras, este es el escenario más probable. Él no aceptaría la rescisión, sino que exigiría la totalidad del contrato restante a través del litigio. La segunda opción es regresar al mercado de agentes libres y firmar un nuevo contrato a corto plazo con otro equipo. Sin embargo, otras franquicias podrían verlo como un alborotador litigante en medio de un conflicto, lo que requeriría una cuidadosa selección contractual. La tercera opción sería elegir un regreso temporal a su país natal, la República Dominicana, para recuperarse del shock emocional, manteniendo un silencio de varios meses. Cualquiera que sea el camino, su nombre quedaría grabado profundamente en la historia de la MLB. No sería recordado solo como una estrella despedida, sino como el símbolo que cuestionó la justicia contractual. Al final, este escenario hipotético nos enseña que el mayor activo en el béisbol profesional son las personas, y la confianza es el vínculo que las une. Lo que Shohei Ohtani aportó a los Dodgers no fue solo un efecto económico, sino una fuerza de marca forjada en la integridad y la consistencia que unificó los corazones del equipo y los aficionados. Por otro lado, si los Mets rescindieran el contrato de Soto, lo que perderían en ese instante no sería una mejora a corto plazo en el flujo de caja, sino el activo intangible e irrecuperable de la credibilidad. Aunque el presidente Stearns pudiera ser un pragmático que valora los números y los datos, en la raíz del deporte del béisbol se encuentran la emoción, la narrativa y la cadena de confianza. En despido con Soto, ¿cómo sería simplemente el fin del contrato de un jugador, sino la destrucción total de la historia y la fe cultivadas por los Mets como equipo? Si esta decisión se materializa, los Mets se enfrentarían a una pérdida superior a $1 billón y a la mayor crisis en la historia de la franquicia. Pero lo más grave es que este acto expondría el riesgo estructural que la MLB arrastra con los contratos a largo plazo, sacudiendo los cimientos del béisbol como el deporte de la confianza.